Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Y en esta oportunidad tenemos un podcast especial porque ya no lo estamos dedicando a entrevistar a una persona, sino nos estamos dedicando primero a informar una situación que puede ser importante para el circo en Latinoamérica y el circo a nivel global también, que puede ser atingente a la situación actual, tanto por la pandemia como también por el dedicarse, el trabajar de manera profesional en artes de circo. Y en esta oportunidad nos acompaña Marco Bortoleto y Franco Pellizzari, si no me equivoco en el apellido. Hablé con ellos esta semana porque es una situación que compete a la Escuela Nacional de Circo en Río de Janeiro, que lleva más de 38 años, es decir, este año cumple 39, se fundó en el 1982 y ha formado a más de 2.500 alumnos. Entonces es incluso casi patrimonio ya de las escuelas de circo a nivel global. Así que voy a pedir que cada uno se pueda presentar y conocer quién es, para que los auditores podamos enterarnos también sobre este tema tan importante que queremos hablar. Así que primero, que Marco voy a pedir, ya que por edad. Sí, gracias. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Antes de presentarme, quisiera felicitarles por todo lo que estáis haciendo en la promoción del circo y sobre todo en debates calificados e importantes para toda la comunidad. Espero que tengáis fuerza, energía y coraje para seguir haciendo. Bueno, queridos amigos, soy Marco Bortoleto, coordino el grupo de investigación de circo en la Universidad de Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil. Es un colectivo que desde principios del 2006 se dedica exclusivamente a investigar el circo, con un conjunto bastante grande de investigadores que van desde la historia del circo hasta tecnologías, pasando por procesos pedagógicos. Y desde mucho tenemos una relación estrecha con la Escuela Nacional de Circo de Río de Janeiro, que es el tema principal de la conversación de hoy. Es un placer estar aquí. Gracias una vez más por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Marco, por aceptar la invitación. Y bueno, también Marco, cuando hablamos dentro de esto, nos dijo que podía estar un alumno de la Escuela Nacional de Circo. Obviamente yo le dije, ojalá pueda ser alguien que hable castellano, porque la audiencia es de Hispanoamérica, así que agradecer también a Franco, quien está aquí con nosotros. Franco, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes. Sí, un placer estar acá, un placer poder representar también la voz de los alumnos en este podcast. Mi nombre es Franco Pellizzari, soy artista circense, actualmente en formación. Soy argentino, estoy viviendo ahora en Río de Janeiro y cursando la Escuela Nacional de Circo. Bueno, y Franco, ya que estás tú al micrófono ahora, si nos puedes explicar también desde la mirada de los alumnos qué es lo que está pasando actualmente con la Escuela Nacional de Circo. Bueno, actualmente es una cuestión complicada para poder introducir esta cuestión. Voy a tener que contar un poco la historia, ¿no?, de lo que pasó en toda la pandemia. Adelante. Desde marzo del año pasado, las clases de la escuela, están totalmente paralizadas por la pandemia. Y los alumnos medio que quedamos en una situación dejados de lado, un poco de abandono, por así decirlo. La comunicación con la escuela está complicada. La única comunicación que teníamos en ese momento era de 30 en 30 días, así, que mandaban un mail avisando que las clases iban a seguir paralizadas y nosotros no sabíamos muy bien cómo iba a seguir el curso, ¿no? Después de unos meses de esto, hubo un cambio en la coordinación. El coordinador con el que nosotros nos estábamos formando, que era Carlos Viana, fue demitido y en su lugar fue contratada Luciana Lago, que es hoy en día
actual directora, ¿no? La actual coordinadora de la escuela, perdón. Esto claramente trajo más problemas todavía a la comunicación, ya que, bueno, los alumnos no conocíamos a esta nueva coordinadora, y también un hecho que aconteció fue que nosotros nos enteramos de este cambio a través del Diario de la Unión, que es el diario de la Funarte, que es la institución, ¿no?, que maneja la escuela. Nosotros no tuvimos, hasta 2 meses después, no tuvimos ningún anuncio oficial sobre este cambio de coordinación, entonces tampoco sabíamos a quién dirigirnos cuando reclamábamos, sabíamos a quién preguntarle, ¿no? En busca de quién para obtener respuestas. Bueno, después de todo un año de esta situación, porque esto básicamente pasa en 2020, ¿no? Después de todo un año no existió ningún plan de vuelta de aulas o ningún plano de clases a distancia, como fue en la mayoría de instituciones de educación del país. Y a esa altura nosotros como alumnos ya habíamos mandado emails para la nueva coordinación de la escuela, emails para la dirección ejecutiva de la Funarte y también hasta para el mismo presidente de la Funarte. Pero todos esos mensajes, todos esos intentos de comunicación y de diálogo quedaron en nada. No nos respondieron ningún email, no nos dieron ningún feedback, nada. Ahí, con toda esa situación, termina el 2020 y nosotros todavía seguíamos medio que perdidos. Si nuestro curso iba a seguir, si la escuela iba a seguir. Medio como que sentíamos un poco de esto que te digo, abandono, ¿no? Comenzando el 2021, las noticias fueron cada vez peores, sin ningún aviso previo. La lona del circo, la carpa del circo que estaba montada, fue desmontada. Esto para nosotros fue terrible, porque imagínate lo visual que vos tenías de la escuela, que es una lona grande donde nosotros entrenábamos. La carpa la desmontaron totalmente, sin avisar nada. Para nosotros quedamos medio como, ¿y ahora qué va a pasar? Que no sé qué. Ahí la excusa para retirar la lona fue que estaba en mal estado, que ya estaba hace mucho tiempo vencida. Cuestiones que realmente no eran muy así, porque la lona fue montada en 2013 y no es mucho tiempo hablando de una estructura circense de ese tamaño. Entonces como que no encaja todo y queda medio complicado. Ahí uno de los mayores problemas siguiendo a eso fue que fue como el problema que empezó a impulsar muchísimo más nuestro movimiento. Nosotros ya teníamos un movimiento de reclamos y de búsqueda de respuestas de lo que estaba pasando en la escuela, pero el mayor golpe fue que nosotros no recibimos nuestra bolsa del mes de febrero. Para los que no saben, es eso: nosotros, alumnos de la Escuela Nacional, recibimos una bolsa de estudios para poder mantenernos viviendo en Río de Janeiro durante todo el transcurso del curso técnico en circo. Sería como una especie de beca, ¿no? Claro, es como una especie de beca, solo que todo el mundo tiene esa beca. Somos 60 alumnos y los 60 tenemos esa beca para poder mantenernos en Río de Janeiro y estar a disposición de la escuela. Pero bueno, como te imaginarás, esto en el mes de febrero, en pandemia, generó un montón de problemas financieros para los alumnos, no pudiendo pagar alquiler, no pudiendo pagar alimentos. La situación, muchos de los alumnos, incluyéndome, somos extranjeros, entonces no tenemos ningún apoyo externo, entonces cada vez la situación se complica más. Esto nosotros tenemos que aclarar que el contrato que nosotros tenemos con la escuela es exclusivo. Esto significa que nosotros no podemos tener otro contrato con ninguna otra institución, y eso nos deja sin poder tener ningún otro ingreso de dinero. Eso nos dejó durante todo el mes de febrero bastante complicados, por así decirlo. Junto con esto llegó una carta del presidente de la Funarte hacia sus funcionarios. No fue una carta, fue una carta filtrada, no fue una carta que llegó hacia los alumnos. Nosotros recibimos esa carta, pero no era directamente hacia nosotros. Esta carta lo que decía es que unas instalaciones de la Funarte iban a pasar a ocupar el espacio de la escuela. Esto nos dejó totalmente asombrados, porque los alumnos, nosotros sabemos que no hay otro espacio en Río de Janeiro que pueda
suplantar ese espacio que la escuela da para poder tener una formación de excelencia, como nuestro contrato dice que nosotros vamos a tener. Claro. Ahí, gracias a toda la presión social que generamos, más la presión social que pudimos conseguir con varias instituciones que nos ayudaron, representantes de la clase artística, instituciones como coordinadores, integrantes de la Red de Circo de Brasil, grupos de pesquisa de circo, hasta exdirectores, hasta instituciones internacionales, en fin. Con todo eso conseguimos generar una presión con la que no logramos conseguir que la Funarte vuelva atrás con esa carta, y enviaron una nueva carta, esta vez sí oficialmente y para todo el mundo disponible, que decía que nosotros iba a quedar intacta y exclusivamente para asuntos circenses, de alguna manera. Eso, bueno, es un gran alivio, es una victoria en esta lucha de alguna forma. También nosotros conseguimos por fin ser escuchados y tener una reunión presencial con el director de la Funarte. Esta reunión pasó hace 2-3 semanas y fueron unos representantes de los alumnos, fueron 4 personas, 4 alumnos. En este nos fue prometido que el pago de nuestras bolsas, el pago que no fue hecho en febrero, que ya fue hecho ahora en marzo, hace unos días, fue el primer pago, todavía la parcela de marzo no fue paga, pero ya fue acordado que eso va a pasar, entonces de alguna forma también es una victoria, y nos dieron la garantía, que yo creo que en parte esto es lo más importante, nos dieron la garantía de que nuestra formación va a ser completada con excelencia, sea de forma online, sea de forma presencial, y eso es algo muy bueno. Claro que hay que aclarar que no terminó ahora, no significa que acabó, no significa que tenemos que parar de seguir haciendo presión. Claro. Porque todavía no fue cumplido, hasta nosotros no tener nuestra formación y que la escuela no sea desmontada, porque también pasa por encima de nosotros alumnos actuales. La Escuela Nacional representa muchas cosas en Brasil que tienen que seguir estando y no puede morir ahora por una cuestión pandémica. Wow, es un poco casi insólito. Uno hace un año atrás no se imaginaba esto. Y menos, sí. Primero, un año de la pandemia y sobre todo dio a conocer un poco lo que es la precariedad en varios sectores, sobre todo en educación y cultura. Marco, bueno, si tú quieres aportar también, porque una de las personas que empezó a difundir en WhatsApp, en Facebook, correo, y que hizo un llamado también a instituciones internacionales fue Marco Bortoleto, que hoy mismo recibió un correo de Cyril Thomas, de CARP, de KENAC, quien está al tanto de la situación. Entonces se agradece también esta batalla, ¿no es cierto? Esta empresa muy difícil dentro de todo. Pues sí, la verdad es que hace poco tiempo, poco más de un año, la situación era totalmente distinta. Incluso yo había estado en la Escuela Nacional poco antes de la pandemia por proyectos que tenemos en cooperación, investigación y también el desarrollo del propio currículum de la escuela. Tenemos una relación bastante activa entre nuestra universidad, nuestro grupo de investigación y la Escuela Nacional, una relación de más de una década que se mantiene con bastante, yo diría, dedicación de ambas las partes. Y la pandemia no solo está representando todavía un duro golpe para toda la sociedad, pero yo diría que en el contexto brasileño se implementó una política de Estado bastante nefasta, bastante dura, un proyecto de gobierno que está frontalmente contra la educación, la cultura, la ciencia y el arte. Claro, la pregunta es, ¿qué queda de la sociedad si estamos en contra de la cultura, la educación, la ciencia y los artes? No queda mucho. Por lo tanto, la pregunta es, ¿este proyecto político está en favor de qué? No lo sé, estoy buscando respuestas.
pero una cosa sí sabemos, que en paralelo a la pandemia, y eso ya empezaba un poco antes de la pandemia, ya notábamos una posición política que no estaba favorable y que no mostraba un futuro mejor para estos sectores, la educación, la cultura, el arte, etc. Pero cuando vino la pandemia, ahí las cosas se tornaron cada vez mayores por el lado negativo. Y como muy bien describió Franco, todo esto para la Escuela Nacional representó prácticamente una obscuridad total. La escuela simplemente desapareció del mapa para la comunidad exterior, pero también para los alumnos. De pronto desapareció un proyecto, un contrato, que de hecho ellos tienen un contrato firmado, como ha dicho Franco, desapareció sin nada. Una de las partes simplemente se ausentó como si nada y desapareció del escenario. O sea, bueno, cerró las cortinas, apagó las luces y bye, bye, chao. Y eso no puede ser. Estamos hablando de una entidad pública que, como dijiste, Víctor, tiene casi 40 años, ha tenido y tiene todavía una importancia para el contexto brasileño sin precedentes, yo diría para el contexto latinoamericano y ojalá y también internacional bastante importante. Tenemos a alumnos de la Escuela Nacional trabajando en prácticamente todas las compañías del mundo. Por lo tanto, es una escuela de referencia con varios problemas, pero también con varias virtudes y que de un día a otro prácticamente desaparece y deja casi 60 alumnos tirados a la nada. Y para todos los que conocemos las responsabilidades públicas, sabemos que las cosas no pueden ser así. Tenemos derechos, tenemos responsabilidades y las instituciones, incluso el gobierno, tiene sus responsabilidades y no podían dejar 60 alumnos y un país entero que mira hacia la escuela como un referente, tirados. Y por eso, como Franco bien dijo, hubo una reacción entre los alumnos, entre los exalumnos, pero también de toda la comunidad del circo y artística. Recibimos muchísimo soporte de los compañeros de teatro, de danza, de ópera, porque todo el mundo entiende que lo que está pasando con la Escuela Nacional no es un problema de la Escuela Nacional, es un problema del país, de la cultura y del brasileño, y que tiende rápidamente a alastrarse por todas las otras áreas del arte, para el teatro, para la danza. De hecho ya hubo el desmonte, o sea, una política que va deshaciendo cosas en el campo de la danza, de la Orquesta Nacional, Sinfónica, o sea, hay varias acciones que al principio parecen descoordinadas, pero no lo son. Hacen parte de un proyecto de gobierno que está deshaciendo proyectos importantes de cultura y de arte. La Escuela Nacional es una acción más de este proyecto, pero ahora nos tocó de una forma muy dura, no solo la gente en el circo, pero nos tocó las personas de la cultura porque realmente apagaron por algún momento el referente que teníamos, que era la Escuela Nacional. Y creo que la respuesta que la comunidad brasileña está organizando, de momento estamos movilizando fuerzas e intentando que el gobierno actúe de forma responsable. No estamos cobrando nada más que mantengan sus contratos, hagan las cosas que habéis pactado con todo el mundo y con la sociedad brasileña. Paguen sus cuentas, mantengan la escuela en funcionamiento, no importa si virtual o no, desde que se respeten los alumnos, los profesores y sobre todo la institución Escuela Nacional de Circo. Estamos cobrando mínimos, nada más, nada menos. Y para ser sincero, creo que la movilización, aunque sea bastante reciente, de algunas semanas, aunque estamos hablando de este problema ya hace meses, pero la movilización fuerte es reciente, ha tenido resultado, como dijo Franco. Las autoridades percibieron que no se puede tratar a la gente con desprecio y no se puede tratar la cultura y el arte con, yo diría,
con mala educación, con mala gestión pública, etc. Hay que tratar con dignidad. Y de hecho hemos logrado casi un poco más de 15.000 firmas en 2 semanas, de una movilización que en principio pensábamos que íbamos a tener 15.000 personas como mucho, y ya tenemos 15.000. Y eso hizo con que este tipo de manifestación lograse alcanzar el gobierno de Río, el gobierno federal, y ya está tramitando en las esferas más altas de la administración pública. Por lo tanto, no hubo solución para los administradores públicos que moverse, reunir los alumnos y profesores y dar un paso atrás y decir, a ver, vamos a pensar mejor lo que estamos haciendo, porque la movilización realmente alcanzó comprometimiento de gente muy, muy importante de la política y de la cultura brasileña. Y para terminar, quisiera decir que creo que sí importa para Brasil, para Latinoamérica como un todo y para el mundo. El proyecto anticultura, antiarte, es un proyecto que se está alastrando por todas las partes, no es el tema de Brasil. Si miramos un poco lo que está sucediendo en muchos lugares con los artistas, con la financiación del arte, con los espacios artísticos, vemos que hay siempre hubo mucha dificultad para este sector, pero ahora las dificultades son aún mayores, sobre todo si miramos que hay una política más dura, una política más austera y una política más cruda para el arte. Y el circo, como siempre, un arte con mucha dificultad de mantenerse, de encontrar soluciones, ha sufrido, en el caso de Brasil y de la Escuela Nacional, un duro golpe que ahora estamos, como dijo Franco, luchando para por lo menos garantir mínimos. Es esto. Qué difícil, ¿eh? Porque eso que tú estás explicando también es una realidad que es un poco lamentable, como Latinoamérica se está destacando por la precariedad, y me acuerdo una cita de una autora que también el tema del trauma a nivel de continente, porque cada país es muy diferente, pero hay cosas que unen, que lamentablemente es una dictadura, es un conflicto político. Me vi un video de la Escuela Nacional de Circo que se creó en época de dictadura. No sé si estoy en lo correcto, ¿no es cierto?, dentro de eso. Justo al final del proceso, exacto. Sí. Y también connota también todo un proceso de trabajo, por qué no decirlo político, dentro de este aspecto. Pero algo similar, porque comparando con otras escuelas de circo, pasó algo similar cuando Macri estuvo en Argentina y la escuela de la Arena, la escuela de circo de la USAM, de la Universidad de San Martín, también entró en una crisis de que se iba a cerrar. Y eso me lo contó una amiga que era chilena, que había ido a Argentina a estudiar, y ella desde su mirada migrante se encontró con esto también. Y no sé, Franco, tú también, desde tu mirada, desde externa a esta situación, ¿en qué te ha afectado también a ti dentro de eso? Y también como alumno, porque tú estás mirando todo esto desde qué manera igual. O sea, primero que todo, ¿en qué año estás en la escuela dentro de eso? Y tu mirada también, porque igual te voy a seguir preguntando otras cosas más. No, bueno, mi mirada siempre va a ser desde en cierto sentido yo me siento muy adentro por ser alumno, y por otro lado lo puedo mirar desde afuera como argentino, no soy brasilero, entonces no puedo, ¿cómo decirlo? Por un lado estoy por dentro y por otro lado estoy por fuera. También conozco la situación de la USAM, de la Arena, de lo que pasó durante el gobierno de Macri. Yo entrené en la Arena bastante tiempo antes de ir para la escuela. Yo creo que es eso, es una situación muy complicada, realmente son políticas que quieren apagar en portugués, ¿no? Que quieren, apagar el arte, de alguna forma, apagar nuestra voz, apagar la manera de que nosotros podamos seguir evolucionando y seguir estudiando y seguir aprendiendo. Yo, por suerte, tuve la posibilidad de venirme para Brasil en ese momento, porque cuando todo esto estaba pasando en Argentina también, yo no estaba allá, entonces también es eso, quedé un poco más afuera de esa situación. Pero hoy en día estoy viviendo prácticamente lo mismo acá en Brasil. Y la situación no es solamente Argentina y solamente Brasil, sino que es una cuestión de Latinoamérica entera, que está siendo bastante golpeada por
la pandemia, claramente. Sí, y en tu caso, porque, no sé, yo saco el ejemplo de Chile, que los teatros, las escuelas de circo todavía están cerradas y todavía están con las clases virtuales. Y en tu caso también, si me podrías contar cómo ha sido todo eso, porque, no sé, yo vivo ahora actualmente en Barcelona y es muy bizarro ver que aún se puede entrenar, se puede ir a la calle, la gente se contagia, pero Marco, afuera de micrófono, me comentaba de que hoy fue el día donde más muertos habían por COVID en Brasil. Entonces, es muy fuerte entender también eso desde la mirada. Cuéntame. Claro, la locura que se está viviendo socialmente es que mis padres también me preguntan lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo está la calle? ¿Cómo lo estás viendo todo desde afuera? Está todo normal, de alguna forma. La cantidad de personas que vos ves por la calle es normal. Es lo mismo que Río de Janeiro hace 3 años, 4 años. Lleno, todo lleno. La gente está viviendo como si no estuviese pasando nada, como si no estuviesen muriendo muchísimas personas por día. Y eso es increíble. Los espacios de entrenamiento también se están abriendo, están funcionando como si nada. Claro que es eso, aulas virtuales. Nosotros no tuvimos aulas virtuales con la Escuela Nacional de Circo. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que entrenar, yo tengo que encontrar mis formas de conseguir entrenar. No pude conseguir un recurso para entrenar en mi propia casa, en mi propio espacio y cumplir la cuarentena. Uno tiene que ir saliendo, ir moviéndose, dislocándose y termina pasando lo que está pasando. El gobierno no está haciendo el trabajo que tiene que hacer para que todo el mundo pueda también quedarse en la casa. Qué difícil. Y Marco, o sea, si me podrías también contar sobre eso, el contexto de Brasil actualmente. Bueno, voy a una vez más abrir el espectro y mirar la política más amplia y luego al final concretar en cosas que tienen que ver con el circo, Escuela Nacional. Claro. Bueno, como les dije al principio, hay un proyecto político que no está solo en Brasil, sino que es algo mucho mayor, incluso bastante bien engendrado, pensado, no es una cuestión de casualidad, todo lo contrario, está muy bien arquitectado. Y parte de este proyecto, como Franco iba diciendo pequeños detalles, tiene que ver con desmovilizar, desacreditar, desarticular, desaparecer. O sea, vamos creando en este tipo de política un conjunto de acciones que se articulan y poco a poco uno va desacreditando un grupo de personas, desacreditando un tipo de información, desacreditando una institución, hasta el punto que la propia sociedad empieza a decir o a pensar, no hace falta más tenernos esto, o de hecho ni necesitamos esto más. Esto pasa con la educación, con la cultura, con la propia ciencia. Desacreditar las universidades públicas, desacreditar los espacios de arte, diciendo que están decadentes, que los artistas producen un tipo de arte que va contra la sociedad. O sea, hay un conjunto de discursos, un conjunto de acciones, incluso a veces literales, en la forma de comunicarse del gobierno y de este tipo de personas, que está haciendo mucho daño para todos que estamos relacionados con la educación, la cultura, el arte, etcétera, etcétera. Si miras un poco el proceso de la Escuela Nacional, vas a encontrar cada una de esas acciones. En un momento no hay comunicación, desaparecen los gestores, cambian los gestores. Ese es un proceso típico de cuando uno quiere desarticular. Yo cambio las cabecillas y el cuerpo se queda perdido. No hay una cabeza, no hay cuerpo, el cuerpo se queda atontado. Bueno, la gestión pública empezó a cambiar el director de la FUNARTE, la Fundación Nacional de Artes, 2 o 3 veces, con personas totalmente extrañas. Luego se cambia el coordinador de la Escuela Nacional sin ningún argumento. Creo que el gobierno tiene el derecho de cambiar personas de su confianza siempre, por eso es gobierno. Pero bueno, tienen que presentar argumentos, tienen que dialogar con su comunidad, tienen que preguntar a los profesores, a los alumnos, qué es lo que está pasando, este gestor es bueno, no es bueno, está fallando o no atiende a la necesidad o tiene un problema.
necesitamos cambiar, ok, vamos a hacer buscar expertos en el campo y cambiar el gestor para buscar uno mejor. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario, hubo cambios y cambios y cambios, sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de justificativa, o sea, usando la autoridad, autoritarismo total. Y eso hace mucho daño para la institución, porque empieza a ser desacreditada, pero para los individuos que hacen parte de la institución, porque se quedan como perdidos. ¿Qué está sucediendo? Ayer hablaba con esto, pero esto no está más, no hay nadie que me pueda responder, quién soy yo, dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo. Bueno, desintegra totalmente el contexto social que uno está involucrado. Esa es una política. Esta es una forma de deshacer las cosas sutilmente, sin entrar en las armas, sin entrar en conflicto directo, pero hace mucho daño, a veces más que cualquier conflicto de otra naturaleza. Bueno, ahora bien, con la Escuela Nacional, tenemos una institución que está hace décadas, que construyó una infraestructura, un espacio, un cuerpo de profesores, de profesionales, que no hay otro en Brasil y hay poquísimos en Latinoamérica que se pueden asemejar. O sea, es un referente, es un puente de anclaje que todo el circo, toda la producción circense mira y tiene como, bueno, una luz guía. Cuando uno deshace esto, como los marineros que pierden el farol, no sé cómo se dice, la luz guía, se pierden, están muertos en el mar si uno no tiene un referente. Bueno, es lo que pasó un poco. La comunidad del circo, los festivales, las compañías, la gente empezó a decir, a ver, aquí pasa algo, porque estamos perdiendo el faro, el guía que teníamos. ¿Pero cómo? En silencio, sin comunicación, sin ningún tipo de movida, algo que pasaba sutilmente. La política sutil, nefasta, es un peligro. Incluso cuando nos damos cuenta de ella, es tarde, ya pasó. La otra política de enfrentamiento, de lucha, se nota más, uno reacciona más rápido, porque nota el empurrón, nota el discurso duro. En esta no, hay un discurso suave, casi de backstage, y nadie se da cuenta. Y cuando uno percibe, mira, me quitaron el pantalón y no lo vi. Y es un poco lo que pasó con la Escuela Nacional. Y quisiera terminar diciendo que creo que hay, como Franco dijo, hay una percepción individual que los alumnos quedaron, a ver, tengo que entrenar, tengo un contrato conmigo y con la escuela, quiero ser alumno, quiero ser profesional en un futuro más o menos a corto plazo, pero perdí la institución, los profesores, las personas que me conducían, me ayudaban en este proceso. Una entidad pública no puede ausentarse de esta forma. Y puedo usar como ejemplo mi universidad, que es pública también, y que durante la pandemia hizo exactamente lo contrario. Hemos buscado computadoras, tablets para los alumnos que no tenían. Hemos hecho contratos con fornecedores de teléfonos celulares para conseguir un microchip para que puedan tener internet y acompañar clases. O sea, realizamos 200.000 acciones. Prestamos computadoras de los laboratorios que no podían ser usados por la pandemia para que los alumnos pudieran estudiar. O sea, movilizamos toda la universidad para mantener el alumnado arropado, cuidado, en confianza. Todo lo contrario, porque era necesario seguir, no podíamos apretar el botón, bye bye, adiós, cierra la puerta y chao. O sea, hubo una reacción para mantener esto funcionando. En la Escuela Nacional fue todo lo contrario, desaparecieron todo y los alumnos se quedaron ahí, perdidos. Y esto para mí, desde el punto de vista del individuo, es dramático. Mucha gente está mal de motivación, de estrés, de financiero, o sea, hay varios impactos en la vida de uno. Y como dije antes, hay un impacto colectivo. La comunidad del circo en Río de Janeiro, fuera de Río, en Brasil, y posiblemente muchos amigos de Latinoamérica, se están sintiendo defraudados o incluso yo diría menospreciados, porque les están quitando algo que tiene un valor
increíble. Y por lo tanto, desde el punto de vista individual o colectivo, creo que nos están, o lo que está pasando es algo muy grave y por lo tanto los alumnos, los artistas de circo tienen que luchar por sus derechos y por la Escuela Nacional. Wow, sí, esto está muy fuerte, el tema de la institución, que yo creo que vamos a dejar esa reflexión también latente, porque es parte de lo que vamos a hacer al final, porque a nivel político es grave lo que está pasando. Y Franco, dentro de eso me gustaría saber, o sea, ¿cómo se viene este año también? O sea, no sé si el año comienza en marzo como en Chile o en octubre como en Europa. Pero tú hablabas del futuro también, o sea, hablábamos de que se arregló a cierta situación, pero ¿cómo? ¿Van a tener clases presenciales nuevamente o van a ser todas virtuales? ¿Cómo van a egresar dentro de esto también? ¿Y cómo se ve la situación, el panorama? El panorama actual está comenzando justamente ahora. Ahora con esto que les contaba antes, de que conseguimos esta reunión con el presidente de la FUNARTE. Es más, en la semana pasada también tuvieron una reunión los profesores. Primero los alumnos tuvimos una reunión con el presidente de la FUNARTE y nosotros pedimos que tengan una reunión los profesores con la FUNARTE para comenzar a pensar una planificación de aulas. Porque el mayor problema también era ese, no era solo que, aparte de que la escuela está desapareciendo, nuestras clases también desaparecieron. Entonces, ¿cómo que nosotros comenzábamos a tener clases nuevamente? Hoy, miércoles, hubo otra reunión de los profesores y la idea es realmente ahora comenzar ese plano de aula. Nosotros vamos a comenzar, bueno, hablando de artes circenses, tenemos demasiadas materias prácticas, pero a las pocas materias teóricas, las pocas materias que sí podemos hacer a distancia, la idea es este año comenzar con eso, empezar a recuperar el tiempo perdido, porque hablando, bueno, yo creo que cualquier estudiante no puede perder tiempo, pero más todavía cuando nuestro cuerpo está en juego. Yo como artista circense estoy con el cuerpo constantemente entrenando, no puedo dejar eso de lado. Entonces, dejando esa parte de lado, lo único que voy a hacer es comenzar a mejorar y comenzar a seguir evolucionando en mis estudios. Y en la parte... idea de este año... Sí, continúa. Sí. No, que la idea de este año específicamente es esa, comenzar realmente a formalizar esa vuelta de clases. ¿Y el alumnado, cómo se han movilizado dentro de esto? Porque es complejo, porque a veces siento que la institución quiere que los estudiantes estén dormidos, ¿ya? Y muchas veces son los primeros que inciten la revolución, en cierta manera. ¿Cómo fue acá? La verdad que fue bastante complicado, para no poner otra palabra. Somos 60 alumnos y la mayoría de alumnos también son de otras partes de Brasil. Creo que nada más son 15 alumnos los que son de Río de Janeiro, todos los demás, los otros 50 que quedan son de otras partes de Brasil y hay 10 espacios para extranjeros estudiar. Entonces, la variedad de alumnos que hay y de los orígenes que tenemos también nos hizo no tener una fuerza en común, no estar juntos al momento de todo esto estar pasando. La Escuela Nacional no tenía gremio, hace ya como 2 o 3 bolsas, 2 o 3 cursos anteriores, estaban estudiando sin un gremio estudiantil. Que el gremio estudiantil sirve exactamente para este tipo de situaciones. Para los alumnos tener voz. Nosotros como alumnos empezamos a remar, como diríamos en Argentina, remar en dulce de leche, o sea, remar en un lugar muy complicado para conseguir crear un gremio, juntar a todos los alumnos y empezar a tener voz para en estas presiones sociales empezar a valer la pena. Como Marco ya dijo, cambiar las cabezas y que todo el mundo fica descontrolado. Fue exactamente lo que pasó. Cambiaron la cabeza, cambiaron al coordinador, nosotros no sabíamos a quién hablar y la mayoría de alumnos desapareció. Tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los alumnos y la mayoría dejó de contestar, la mayoría dejó de aparecer. Cuando de una manera tenemos que hablar, tenemos que reclamar, solo aparecían 30 alumnos de los 60.
Por suerte, formalizando el gremio, consiguiendo unificar una cantidad específica de alumnos, conseguimos que ahora sí, la mayoría de alumnos está más presente en nuestros movimientos, y claro que por eso la presión social es más fuerte. Pero realmente lo que pasó fue eso, fue bastante difícil, porque al no tener un lugar en común, fue muy difícil todo el mundo juntarse y trabajar juntos para que todos los reclamos tengan un valor. Porque si no, era un alumno pidiendo una cosa, el otro alumno pidiendo otra cosa, y eso claramente que para las instituciones es mucho más fácil solucionar el reclamo de un alumno que solucionar el reclamo del gremio estudiantil combinado con los exalumnos, combinado con cualquier otra persona. Pero cualquier institución va a tener más voz que el individuo. Pero ahora actualmente están asociados como gremio o sindicato, y dentro de eso hay una cabeza responsable también que cumpla el rol de, no sé si presidente o líder, porque esto es extraño decirlo, pero es como un circo asociado a nivel político también, y esto también para mí es súper interesante. No, realmente es eso. Uno de los alumnos hoy en día sí cumple la función de director del gremio estudiantil, porque formamos un gremio estudiantil de alumnos, que si no me equivoco somos 9 personas en el gremio. Yeah. Yo estoy incluido. Pero sí, tenemos un director, perdón, en realidad no es un director, es un presidente. Tenemos el presidente, el vicepresidente, pero en realidad generalmente funcionamos bastante unidos en la toma de decisiones, en las informaciones que llegan, las cuestiones, como por ejemplo la reunión que tuvimos con el presidente de la FUNARTE, fueron 4 representantes. Vale, perfecto. Eso igual, no sé, Marco, si quieres pasar a ese mundo también del gremio, el sindicato. No, creo que vale la pena algunas consideraciones. Sí. En primer lugar, creo que siempre aprendemos algo, incluso en las situaciones dramáticas. Algo que aprendemos ahora es que movilizar es necesario, mantener la movilización es fundamental. O sea, que la Escuela Nacional tiene que movilizarse ahora para buscar una solución mínima, digna para el problema actual, pero tiene que mantenerse movilizada para siempre. Y eso, claro, la escuela ya tuvo un gremio durante mucho tiempo, en algunos momentos políticos de crisis más actuantes, en otros momentos dormiente o casi dormida. Eso significa que desde el punto de vista político, pero también artístico, mantenernos movilizados es la única manera que tenemos de mínimamente existir. La falta de movilización, aunque sea por un tiempo corto, puede representar la desaparición total. Eso ya hemos visto a lo largo de la historia con muchos grupos, incluso con empresas multinacionales o con colectivos de personas que fueron increíbles en su momento, en determinados contextos, y por desmovilización desintegraron. Y creo que la escuela tiene que aprender eso. Los exalumnos tienen una responsabilidad de por vida para la escuela. Los alumnos también la tienen, ahora y para siempre. Y la comunidad del circo también. O sea, tenemos que estar junto con ellos hoy, mañana, pasado y siempre. A veces más, a veces menos, pero también. Y cuando nosotros notamos que los alumnos empezaron a movilizar y a percibir lo que estaba sucediendo de forma más presente y reaccionar, la comunidad simplemente se mostró y dijo, aquí estamos, vamos a hacer cosas juntos. Tenemos exalumnos que ahora tienen posiciones de destaque en el campo de la cultura, del arte, de la política. Estas personas tienen sus contactos, por lo tanto, las redes que se crían dependen de todo el mundo, de los que están presentes como alumnos, pero también de los profesores, de los ex-profesores, de los ex-gestores y de todos nosotros que, como yo, no fui alumno, pero he tenido cooperaciones con la escuela de formas diferentes. Entonces, creo que aprendemos cosas. Otra cuestión importante es que en Brasil sí tenemos varias asociaciones, diferentes colectivos de escuelas de circo,
del circo itinerante, de familias de circo. También tenemos organizaciones que defienden el circo social, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes grupos y creo que el mensaje claro de la política actual es: o actuamos juntos, ayudándonos, o las posibilidades que tenemos son mínimas y casi nulas. O sea, o movilizamos a todo el mundo con un mismo interés, mantener el arte activo, mantener el arte con dignidad, con la inversión pública, con el respeto de las autoridades, o actuamos bien juntos, o la posibilidad de fracasar es bastante grande. O sea que nuestra historia muestra buenos colectivos, pero en pocas oportunidades colectivos que cooperaran para un bien común. Y creo que ahora estamos viviendo un momento muy duro desde el punto de vista de la política y sus consecuencias, pero muy bueno desde el punto de vista de la movilización colectiva en torno del circo. Sí, dentro de eso es lo que quizás vamos a pasar a conversar ahora, porque ya estamos como a 10 minutitos para finalizar, porque la gente, bueno, el podcast es de 1 hora, pero a veces nos pasamos mientras la gente cocina, lava, escucha, como que se informa dentro de esto, entonces no pasar por eso. Pero ya para ir finalizando, como reflexiones finales, también esta mirada actual hacia las escuelas de circo, principalmente en el Brasil, como en Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Mira, en mi ciudad, que es una pequeña ciudad que está al sur de Chile, que se llama Temuco, había una escuela de teatro, de la cual cuando egresaron los alumnos no encontraron trabajo, y que hizo la institución, que era una universidad privada, cerró la escuela de teatro. Sin excusa, los alumnos desaparecieron, algunos los trasladaron a la capital para que continuaran trabajando, pero en mi ciudad se acabó el teatro dentro de eso. Imagínate pensar en circo, que eso también es mucho más utópico. Y es una realidad muy triste porque está la institución privada, en este caso, que puede tomar esas decisiones, pero ya cuando es el Estado, cuando es un funcionario que trabaja, y no quiero decirlo tan tontamente, pero con los impuestos de los propios ciudadanos que están ahí, y en pos de esta necesidad, que es un derecho también, y que el circo está parte dentro de ese patrimonio que es de la humanidad en este caso. Bueno, en Chile está declarado a nivel de ley como patrimonio, pero al mismo tiempo están estas políticas culturales y educativas también. Y entendemos la situación actual de Brasil en cara a lo que está pasando con esta imagen más neoliberalista o más, no sé, de derecha, pero eso suena muy feo porque para mí no es de derecha solamente, es tiranía pura, ¿sí? Como y una violencia que, para hablar, hay una violencia que uno es subjetiva, que uno la ve en la calle, barricada y todo, pero hay una violencia objetiva que es oculta, que la hace, Ana Jaren habla mucho de eso, que es del Estado. El Estado cómo maneja este tipo o el gobierno de turno en este caso, cómo hace ese tipo de violencia invisible. Ese hecho de cambiar cabezas de la burocracia y que la gente pueda estabilizarse, lo hace mucho el Estado. Y eso ocurre en Latinoamérica, ha pasado por todas partes, ¿ya? Pero más se nota en este tema actual que nos compete, que es simplemente una escuela de circo que quería seguir funcionando y pasa por esta crisis. Y ojo, dentro de eso, cuando empezó la pandemia, se habló de que la cultura mucho tiempo estaba construida sobre una solidificación de arena. Es decir, que como pasaban los años, la gente no se daba cuenta, ¿no? Sigamos haciendo obras, sigamos haciendo teatro, sigamos haciendo circos. Y cuando pasó la crisis, ¿qué es lo primero que cortaron? Que fue cultura, exactamente. Porque la gente, y a excepción porque la gente disfrutaba de Netflix en la televisión, se bajaron muchos videos de circo, mucha información en pandemia y disfrutando y todo, pero es una ironía, una paradoja entender esa realidad. Entonces, a mí que aquí quiero ver cómo situamos finalmente el futuro de esto, sobre todo en la Escuela Nacional de Circo, o sea, ¿qué depara todo esto? Franco, si quieren hacerme una reflexión para ir finalizando ya dentro de todo esto, ¿cómo lo ves tú también dentro de este futuro que se ve macabro, pero tenemos que ver la luz al final del túnel y esperemos que no sea un tren el que venga?
Es que no sé, exactamente, yo creo que esa es la palabra. Tenemos que ver la luz al final del túnel. Yo, como artista en formación, tengo que ver la luz al final del túnel. Como que no nos pueden apagar, no nos pueden dejar atrás. Nosotros tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir armando. Tal vez de otra forma, vos lo dijiste, como que estaba, no sé cuál fue la frase exactamente, pero como si la cultura estuviese formada en cimientos de arena. Claro. Capaz que nosotros tenemos que volver un poco para atrás y formar esos pilares más fuertes para seguir adelante, aprendiendo de esta situación que nos dio una gran patada y nos dejó bastante torcidos, pero mismo así no podemos parar, porque si paramos dejamos de ser escuchados, y si dejamos de ser escuchados dejamos de existir. Entonces me parece que esa sería la reflexión. ¿Sí? Y bueno, también, o sea, igual nos podemos extender más minutos, ¿eh? Porque aquí quiero saber qué pasa con todo esto. Porque a mí me pasa que finalmente hablamos de la institución, pero principalmente, Marcos, igual tú sabes mucho más dentro de todo esto y me iluminas con la reflexión, pero la decisión del estudiante que quiere hacer circo, aquí va a sonar muy feo, muy personal también, no quieren estudiar en Latinoamérica porque ocurren estas situaciones y eso es una realidad que es actual. Y se van a Europa, que no está mal, para nada, no quiero criticar lo que ocurre en Europa ni nada, pero cómo reforzar también un sistema educacional en donde el circo también sea de carácter profesional y que te puedan prometer dentro de una crisis que no se va a tocar la institución educativa en este caso, y que no sea una moda económica, finalmente. O sea, aquí me extiendo, pero aquí prefiero que tú me puedas... No, yo creo que tocas un tema, yo diría, muy importante para todos los que viven abajo de la línea del Ecuador, sobre todo. La movilidad nacional dentro de un mismo país, pero sobre todo de un país hacia otro, en general, busca mejores condiciones. Los procesos de migración e inmigración en general ocurren cuando uno no alcanza lo que desea, lo que quiere, lo que puede, donde está. Entonces, a principio, desde el punto de vista de la humanidad y su historia, acompañar esos procesos de migración de un grupo social o de una persona hacia otro lugar nos dice en general que hay algún problema. Y con algunas excepciones, personas que, bueno, se enojaron o tuvieron algún problema personal de pasión, amor, relación y quisieran abandonar su lugar, pero en general cuando hay gran movilidad de personas que pueden ser jugadores de fútbol, que pueden ser artistas, que pueden ser científicos, cuando hay movilidad de masas de personas, es porque su local, o bien hay tanta instabilidad, tantos problemas, o bien no hay posibilidad de crecer, avanzar y sobrevivir con dignidad. Por lo tanto, yo siempre voy a respetar las personas que buscan opciones, las que sean. Desde cambiar de nacionalidad para poder vivir su religión, su política, su ideología, hasta los que buscan trabajo en otro país, aunque sea un trabajo mucho menos digno del que tenía en su propio país, pero al final vive mejor. Por lo tanto, hay tantas variables posibles. En general, yo tiendo a reconocer estos movimientos porque también reconozco que salir de un lugar e ir a otro significa un drama, una crisis, una dificultad increíble. Todas las personas que han tenido la posibilidad de salir de su pueblo, ir a la capital, o salir de su país, ir a otro, pasaron por problemas, dificultades enormes, del idioma a la cultura, a la comida, al respeto o incluso al perjuicio, un montón de cosas. Salir de su hogar nunca es fácil. Y lo que estamos notando por consecuencia de estas políticas desde hace mucho tiempo es que hay conjuntos de personas en el campo del arte, en el campo de la ciencia, de la educación,
que están migrando, buscando lugares mejores, no solo para estudiar, pero para trabajar y para sobrevivir o vivir mejor. Y lamentablemente, para nuestros países estamos perdiendo, a veces por un periodo, pero a veces de por vida, personas increíbles. El circo brasileño, por tradición secular, ha enviado artistas para todo el mundo. Muchos han vuelto, para nuestra suerte, con un capital cultural, simbólico enorme, pero muchos no quisieran volver porque no encontraron condiciones de trabajar y hacer lo que sabían en Brasil. Eso sí nos da mucha pena y deberíamos reflexionar. Yo imagino que generaciones de jóvenes como Franco y otros más hacen planes que van desde quiero circular por el mundo, quiero actuar profesionalmente en muchas compañías, tener la experiencia de ir a Arabia, a China, a Canadá, pero todo el mundo tiene un poco en sí mismo de quiero volver a mi casa y mostrar a mi gente y compartir lo que aprendí, lo que sé, lo que tengo. Cuando uno no puede hacerlo porque no hay condiciones, eso sí es triste. Y la Escuela Nacional era, o espero que sea, un espacio para eso. Muchísimos artistas brasileños volvían del exterior y pasaban por la Escuela Nacional para abrazar a los profesores, dejar un poco de su conocimiento, a veces hasta aportar un curso, un taller, porque reconocían que deberían traer de vuelta, de regreso algo. Si no tenemos este referente, es posible que vamos a perder todavía más gente y más la posibilidad de capitalizar todos esos saberes que la gente aprende por el mundo mundial. En fin, creo que mantener la escuela es importante para estos casi 60 alumnos de ahora, para los cientos que pasaron por la historia, pero sobre todo para los cientos que todavía podrán beber de esta fuente y ayudar un poco Brasil y pero sobre todo respetar el arte como se lo merece. Wow. Yo creo que es necesario también entender este mismo trasfondo porque las personas que nos escuchan en este momento son personas que no solamente están en Latinoamérica, sino que son alumnos de circo, que su conexión incluso con esta lengua materna que es el castellano los une dentro de lo que es Hispanoamérica. Y también tú, Marco, y también Franco han abierto también la realidad que ocurre en Brasil, que es muy importante, que muchas veces se ignora. Y eso quiero ser muy realista en esto, porque cuando apareció la situación de la Escuela Nacional de Circo, aparte de ti, Marco, no hubo mucha connotación o información de otras asociaciones, que sí, que se han unido con el tiempo, pero... Y eso es una realidad que está pasando y que, como mismo Franco lo dice, que hay que empezar a hacer un gremio o unir, porque hay gente dormida y somos varios los que de repente estamos dormidos y despertamos cuando decimos aquí me afecta directamente esto. No quiero ser pesimista ni nada, yo sé que dentro de todo esto hay gente que está estudiando, como tú lo dices, que se está formando, que muchos artistas de circo pasan al lado de la política, entonces tienen un nexo también muy importante con la institución que puede abrir puertas, y si no abre puertas puede abrir ventanas, y eso es necesario dentro de eso. Y gente que nos escucha que está en Francia, gente que nos escucha que está en Canadá, que está en Alemania, que está en España, en México también, y bueno, todo lo que es Latinoamérica que está atento a todo esto. Es importante también entender finalmente cuál es el significado de esto, de que el circo no solamente es a nivel del espectáculo, sino es todo lo que ocurre atrás también, en bambalinas, y en bambalinas ocurren muchas cosas también, que es lo educativo, que es lo asociativo y que es finalmente lo vivencial dentro de todo esto. Bueno, igual nos tenemos unos minutos más para poder hablar, así que dentro de esto igual no sé si quieren agregar algo dentro del tintero, que no se quede algo dentro de todo esto, porque siempre uno dice, uy, podría haber dicho esto, podría haber dicho esto otro. A mí lo que me resurge principalmente es que el tema político, o sea, yo veo Estados Unidos que Trump se fue, entonces tengo esa ilusión de que esto puede cambiar de un momento a otro, y así, o sea, finalmente es la democracia, uno confía en que la democracia pueda hacer su
el corresponder con el voto, con este concepto. Pero al mismo tiempo el arte, finalmente, y el circo, porque el circo, como hemos mencionado muchas veces, el circo es un arte, y eso hay que entenderlo también. Franco, no sé si quieres decir algo para ir finalizando ya. No, quería decir que de lo que dijo Marco, también lo que estás diciendo vos, yo me siento representado también, porque yo soy esa persona que salió de Argentina para estudiar en una escuela de Brasil y que, lo admito, hoy en día estoy hasta pensando en estudiar en otra escuela en Europa, dependiendo de lo que pueda llegar a acontecer acá con la escuela de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que me puedo llevar yo de este momento? Es eso que estás diciendo vos, que es ¿cómo puedo devolver todo esto que me estoy ganando de Latinoamérica y de esta escuela de Brasil para devolvérselo algún día? Porque si mi sueño es estudiar afuera, como toda esa información y como toda esa formación la puedo devolver. Mi sueño realmente es eso, es viajar por el mundo, aprender por el mundo y aposentarme en específicamente Argentina. No voy a hablar de Brasil, pero específicamente Argentina, porque ¿cómo puedo traer toda esa información para un lugar donde yo no pude conseguir esa información, donde yo quería conseguir esa información, pero no fue posible? Muy bien. Y bueno, Marco. Para terminar, creo que ya la conversación ha sido increíble. Quiero una vez más agradecer a Víctor, Franco, y espero que estas palabras vuelen por muchos oídos y que la gente note que a veces el problema de un grupo representa un problema de mañana para muchas otras personas. O sea que hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en la Escuela Nacional, porque seguramente ya ha sido en el pasado el problema de otras escuelas y será en el futuro el problema de algunas. O sea, la única manera de seguirnos es aprender con estas circunstancias y estarmos más o menos preparados para otros golpes que la sociedad nos pueda presentear o regalar en el futuro. Creo que hay dos cosas que me gustan mucho de eso, a pesar de saber que son tristes. La primera, que tiene que ver con el tiempo. La sociología, la antropología nos gusta pensar el tiempo. Y el tiempo de la destrucción es más rápido que el de la construcción. Y ese es un problema. Para destruir un proyecto, una persona, un hombre, son segundos, días. Para construir un proyecto como la Escuela Nacional fueron años de trabajo, cientos de personas, y lo que vimos es que estábamos a punto de perder la escuela. Espero que haya sido un susto y que tengamos fuerza suficiente para no dejarla destruirse. O sea, hemos visto la carpa bajar, espero que suba rápido, porque comprar otra y tener otra es bastante poco probable en los días de hoy. Espero que no desaparezca esta carpa de un día a otro, y así como no desaparezca la escuela, sus estudiantes y sus maestros, que son increíbles. Por fin quisiera decir que la movilización internacional va a depender de que la gente entienda que si uno está trabajando en Canadá hoy o en Suecia mañana, es porque el circo se desarrolló en todo el mundo. Y el circo de Brasil está conectado con el de Argentina, con el de Cuba, con el de Canadá, y los artistas circulan, los maestros circulan, el lenguaje artístico circula, aprendimos uno de otros, desarrollamos cosas, y lo que yo espero para el futuro de la Escuela Nacional o de cualquier otro lugar es que los artistas puedan dedicar su tiempo al arte o el arte, que los gestores a la gestión, con los políticos a la política, que los científicos a la ciencia, y no tengamos que estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Estamos dedicando nuestro tiempo a una lucha que no era necesaria. O sea, estamos desviando toda nuestra atención, por ejemplo, los alumnos, de estar entrenando, pensando en sus actos, en sus espectáculos. Ahora están reuniendo para discutir la carta que se va a presentar a la Fundación Nacional de Arte.
este tiempo que es precioso desde el punto de vista de la vida que uno tiene y de la construcción artística, no vuelve tan fácil. De hecho, pasa rápido y la sensación es terrible. Por lo tanto, creo que la humanidad necesita pensar que el tiempo es una dimensión importante de la vida y que hay que dejar a las personas hacer lo que quieren hacer de la mejor manera. A los gestores que hagan la gestión, a los artistas que produzcan arte. Y son los políticos que están cruzando estos caminos y destrozando nuestra profesión, nuestro oficio, nuestros intereses. Que ellos no hagan más esto, ya estaría bastante bien. Gracias por la atención y ojalá vosotros seguís fuertes haciendo este tipo de comunicación internacional. Gracias. Muchas gracias a ti, Marco, y Franco también por tan valiosa información. Bueno, que a mí sinceramente quiero agradecer porque este espacio es difícil hacerlo porque lo hacemos con cariño, con amor y con autogestión, porque aquí nadie paga nada, si esto es necesario porque hay que hacerlo. Movilizarse cuesta porque uno no fue educado para eso, para ser político ni ser de otra área de la que uno no quiere elegir, o sea, y es complejísimo asumir esos roles, sobre todo en Latinoamérica, donde hay una precariedad dentro de todo eso y nos toca muchas veces, como en Chile se dice el circo pobre, el que corta el ticket, después está en el trapecio, después está vendiendo algodones de azúcar, y esa magia es parte de eso, pero esa romantización también hay un tema y de que hay una lucha difícil de las familias, porque aquí hay familias también que están atrás de todo esto, mirando a los estudiantes y a todos los profesores también, mandarles ánimo también para que pueda funcionar como corresponde también. Y lo que hacemos acá es un acto comunicativo, es poder informar también a la gente y sobre todo por el futuro. Y lo bueno de esto, no sé, aquí puedo ser muy pesimista, pero dentro de esta crisis resurgen este formato de poder pensar, poder reflexionar y a veces, bueno, quizás dentro de todo esto la pandemia nos va a enseñar mucho de detenerse a saber dónde estamos posicionados en la cultura y el tiempo. Así que agradecerte nuevamente, Marco y Franco, tanto a la Escuela Nacional de Circo, a la UNICAM también, porque han sido muy valiosos para nosotros. Y ojo, para mí esto es muy interesante, muy valioso a nivel de investigación de circo. O sea, eso son los precursores y los iniciadores en esto, así que tenemos que estar ahí ustedes están a la punta de pie, nosotros estamos ahí aprendiendo sobre todo de que el circo también es parte esencial de lo profesional en la arte escénica y en lo teórico y en lo práctico. Así que eso, nuevamente, agradecer. Sí, Franco. Sí, yo también quería agradecerte a vos, Víctor, por el espacio, agradecerte, Marco, por todas las palabras que ayudan a refletir. Agradezco este espacio, qué bueno que pueda ser yo quien haga el puente así con los alumnos, pero agradezco el espacio de los alumnos para poder hablar también, porque esta situación de formar el gremio de alumnos y eso que hablábamos antes de tener una voz, es muy bueno poder ver que esa voz realmente existe y que esa voz funciona y que estamos acá. Así que ojalá que todo esto que estamos conversando llegue a muchos lugares y nos dé más fuerza todavía en el movimiento. Sí, y espero que no sea ni la primera ni la última, ¿ya? Ojalá que en el próximo año ya podamos estar, ¿no es cierto, Marco? Ojalá. Bueno, mañana tenemos la reunión de nuestro grupo de investigación. Uno de los temas será la Escuela Nacional de Circo. O sea, seguimos luchando. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecer a cada uno de ustedes y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Sí, señor. Chao. Gracias. Chao. Cuando tengas, avísanos y ahí empezamos a hacer difusión de todo esto. Exacto. Mira, vamos a tener la grabación ahora.